tenía que vivir ahí. ¿Qué tiene de interesante la vida de un carpintero? Pues nada. Tu pubertad, ¿dónde le ibas a pasar? Pues atrás de un cepillo para hacer muebles o lo que tú seas. Por eso es importante. La importancia de Jesús empezó a los 30 años. Pero de los 13 a los 30, pues era el hijo de José. El hijo del carpintero. El hijo del carpintero. ¿Qué importancia tiene? Sí, una forma común y corriente, ¿verdad? Así es. Fíjense, dice, pero el encuentro con Jesús le ayudó a percibir que el proyecto de Dios no siempre es como la gente se lo imagina o desea que sea. Nuestros proyectos no son los mismos proyectos que tiene Dios para nosotros. Siempre son diferentes. ¿Te acuerdas que era de la película que vimos? Una película, no me acuerdo. Y dice, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Así es. Dice, el prejuicio aleja a muchas personas de la verdad. Y sí es cierto. ¿Cuánta gente tiene una opinión equivocada de los cristianos? ¿Sí o no? Sí. Mucha gente. Y mucha gente que está afuera y viene y conoce y escucha, dice, wow, o sea, de lo que me estaba perdiendo por no conocer. Bueno, y por eso es importante el testimonio que demos nosotros, porque hay mucha gente que tú le dices, yo soy cristiano, y dicen, la luz del mundo, pues los testigos de Jehová, pues los mormones, ¿Y no son? y todos esos sabemos que no son sectas, pues, son sectas, no son cristianos, y por eso es importante lo que digan de mí. Dicen que un cristiano tiene que oler a Cristo. Así es fácil. Fíjense, dice, la nación de Israel rechazó a su Jesús por venir de Nazaret. Para ellos era inconcebible que su Mesías y todos sus discípulos pudieran venir de Galilea, que estaba considerada como un lugar ignorante. Imagínense, o sea, el mismo pueblo judío rechazó a su Mesías porque él decía que venía de Nazaret. Entonces la gente decía, ¿cómo es posible? Yo creo, hace rato mencionaba a Pedro de Benito Juárez, ¿cuánto habrá sufrido ese hombre para llegar a donde estuvo? ¿Y cuánta gente lo debió haber criticado? Lo debió haber señalado como ignorante, como no sabía. Y fíjense, fue un parteaguas en México, en la historia de México. ¿Alguien me ayuda con esta lectura? ¿No, Peter? Cuando algunos de los que estaban ahí oyeron esto, dijeron, de veras que este hombre es el profeta que Dios nos iba a enviar. Otros decían, este hombre es el Mesías. Y aún otros decían, el Mesías no puede venir de la región de Galilea. La Biblia dice que el Mesías debe ser de la misma familia del rey David. Y aunque nacerá en Belén, el pueblo donde era David. Así que nadie se ponía de acuerdo acerca de quién era Jesús. Y aunque no faltaba quien quería llevárselo a la cárcel, nadie se atrevía a tocarlo. Los guardias del templo regresaron a donde estaban los sacerdotes principales y los fariseos, quienes les preguntaron, ¿por qué no trajeron a Jesús? Los guardias contestaron, nunca ha hablado nadie como lo hace este hombre. Los fariseos les dijeron, ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de nuestros jefes o alguno de los fariseos? Los que creen en él no conocen la ley de Moisés y por eso Dios los castigará. Ahí estaba Nicodemo, el fariseo, que una noche fue a ver a Jesús y les dijo, según nuestras leyes no podemos condenar a nadie sin antes escucharlo. Ellos le respondieron, ¿también tú crees que Galilea puede salir algo bueno? Estudia la Biblia y verás que de allá no ha venido ningún profeta. Después de esto, cada quien se fue a su casa. Eso está en Juan 7, del 40 al 53. Fíjense, uno de los grandes reyes que hubo en ese tiempo, David, ¿de dónde venía? ¿De Belén? Y el pueblo judío pensaba que él nacería en Belén. En la casa de Juan. Exactamente. Pero Juan menciona que no nació ahí, nació en Galilea. Y en Galilea está Nazaret.
Viene a ser como una referencia. ¿De dónde? De Jalisco. Ok, pero nací en Ciudad Guzmán. ¿Pertenece a Jalisco? Yo creo que No, más bien es Jesús se esperaba que naciera en México, pero nació en Jalisco. Porque acuérdate que era Galilea, que era como una ciudad, luego Samaria, que era una ciudad, y luego viene Judea. Por eso les mostré el mapa, para que ustedes vieran. Entonces, no puede ser así como tú mencionas. De acuerdo a esta parte que se me hizo muy interesante, ya hay otras partes, pero como te repito, nos tardaríamos toda una clase viendo eso. Pero es un punto muy interesante a estudiar y aprender, porque hay algo ahí como que te hace ruido y dices, hay que buscarlo. Lo que menciona esta parte de la Biblia es que él nació en otra parte, él no nació en Belén. Sí, hay discrepancia en algunos. Hay discrepancia y por eso le doy las citas bíblicas. Pero en esencia considero yo que nació. Eso es lo más relevante, ¿verdad? Lo importante. Esa parte es la que nos debe interesar. Ajá. ¿Sí? Y desafortunadamente nos fijamos en cosas secundarias y dejamos a un lado lo principal. ¿Sí? Ok. Aquí se habla de la palabra de Dios. En la iglesia católica igual menciona la palabra de Dios. Gente católica deja de venir aquí por prejuicios. ¿Sí me explico? Igual nosotros dejamos de ir a lugares, o hay mismas iglesias cristianas, por prejuicios, ¿no? Es que allá la alabanza está más padre, y aquí la alabanza está mejor, y allá hacen eso, y aquí hacen otro. Y dejamos la esencia, que es el mensaje, a un lado, por prejuicios de nosotros. Yo recuerdo que yo, cuando conocí a Cristo, en la iglesia que yo estaba, era una iglesia tradicional. Y empezó como el movimiento contemporáneo. Y cuando comenzó el movimiento contemporáneo, no me gustaba. A mí no me gustaba el ruido. A mí me gustaba ser más tranquilo, más solemne. Y entonces, en esta iglesia donde estaba, empezó a haber un culto tradicional y uno contemporáneo. Me enojé. ¿Por qué en mi iglesia va a haber eso? O sea, prejuicios que yo mismo tenía. Cuando lo esencial, lo que me dice, y muchas veces esa parte nos pega a todos. A todos. Cuando hay algo que se sale fuera de nuestro control, automáticamente no estamos de acuerdo en lo que ocurre. Los jóvenes hoy en día, los mismos jóvenes, ha cambiado tanto la cultura, la forma y todo, que a veces queremos someterlos a como nosotros conocimos, a nuestra rigidez, que no está mal, pero eso debe ir actualizándose a lo de hoy, sin perder lo que Dios nos menciona en su palabra, porque la palabra de Dios es ayer, hoy y mañana. Más que eso lleva a cierta ambigüedad y es un punto delicado, porque si queremos adecuar la palabra de Dios al tiempo moderno es peligroso. La palabra de Dios no puede cambiar. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana, y siempre. Y no podemos actualizarlo como está en 2019. No. Así nació y así se queda. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y más bien son... Pero las formas, o sea, yo me refiero a las formas. Sí, o sea, podemos tener la base, pero la forma puede ser diferente. Exacto. El fondo tiene que ser siempre el mismo. Siempre el mismo. Dios no cambia. Lo que pasa que las culturas o la forma de ser de mucha gente lo ve así. Dios es tan sabio que actualmente jala a los jóvenes a un lugar donde ellos se sienten bien y ahí tienen un encuentro personal. Como nosotros lo tuvimos en una iglesia muy tradicional, que bueno, yo soy una persona que puedo asistir a una iglesia donde aplauden, donde todo eso, yo nunca aplaudo. Pero no pasa nada. Pero no pasa nada. El fondo, la doctrina, si es una doctrina sana, eso es lo que vale la pena. Exacto. Lo demás es cultural o es, no sé, forma de ser de la gente, pero lo de adentro es lo que vale la pena. Un ejemplo. Todo retener lo bueno, ¿no? De alguna manera. Un ejemplo. En el matrimonio,
en el matrimonio, Dios puso al hombre como cabeza. ¿Qué es lo que te dice la actualidad? Que las mujeres y los hombres son iguales, que está bien, o sea, existe esa parte, pero la forma en que Dios diseñó al hombre y a la mujer es un poco diferente. Claro que al hombre le dio ciertas situaciones que cuando lo analizamos, pues te sujeta pues a él, tú te sujetas a él y la mujer se sujeta al hombre. Pero ¿qué es lo que hay hoy en día? Hoy en día la mujer está usurpando el papel del hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre lo está permitiendo, ha sido permisivo en esa parte. Entonces, siendo actuales no podemos permitir que eso ocurra, siendo que la sociedad nos lleva a esa parte. Dios dice, tú eres la cabeza y tu mujer debe estar sometida, así como tú estás sometido a Dios. Es la forma, ¿sí? Y eso es lo que debe prevalecer. Entonces, esa es la parte que no puede cambiar. El fondo es, Dios nos dejó como cabeza, pero la forma depende de nosotros. Mi hija tiene una frase que a mí me encanta, que dice, si el hombre se sienta, la mujer se levanta. ¿Por qué? Porque tú tienes 1, 2, 3 o 20 hijos que tienes que sacarlos adelante, y si el hombre se sienta y deja su responsabilidad, lo tiene que tomar la mujer, porque de alguna manera tiene que salir adelante. Yo les digo, nunca llores como niño lo que no defiendes como hombre. Esa es la gran verdad. Yo a veces nos quejamos, no, es que soy mandilón. Pues eres mandilón porque tú dejaste de serlo, no porque seas macho, sino si tú te sujetas a Dios, la mujer sin que tú lo quieras se va a sujetar a ti. Así de fácil. Pero si tú quieres decir, aquí mi chicharrón es el que truena, ahí empieza el problema. Dice, afortunadamente tu prejuicio no fue lo suficiente fuerte como para alejarlo de Cristo. Dice, Felipe le dijo, ven y comprueba. Dice, y Natanael creyó. Su corazón buscador fue más que su mente prejuiciada. Pudo más su corazón, pudo más su llamado. Conocer a Cristo a veces puede llevar a gente. Yo, por ejemplo, tengo mis papás viven en Puebla, y mi mamá ha conocido de la palabra, no por mí, porque ya rechazó conmigo, pero otra persona le presentó y conoció, acepta. Pero mi papá no. Mi papá siempre ha sido muy renuente a esa situación. Él se declara fiel seguidor de la Iglesia Católica. Así es, esa es su bandera. Que no está mal. Pero a veces ese prejuicio, porque no lo hace tanto por convicción. ¿Qué es lo que pasa? Que él, mencionándose así, no conoce ni la Biblia. ¿Sí me explicó? O sea, no conoce la palabra. Él se sustenta por dichos. Y yo siempre le he mencionado a toda la gente que conozco de cualquier creencia religiosa, lee la palabra de Dios. No voy a ser yo el que te revele las cosas, va a ser la palabra de Dios el que te va a revelar a ti. Conoce la palabra, dice que tu venda será quitada. Es lo mismo que ocurrió, ¿sí? Es lo mismo que es la invitación. Permite que Jesús entre a tu vida, permite que Él te hable y automáticamente te vas a entregar. Ni siquiera yo te voy a llevar, es Él, de su plan perfecto, el que te va a revelar las cosas, ¿verdad? Y es lo que ocurrió con Natanael. Es impresionante. O sea, no hubo más palabras. O sea, no hubo, oye, vas a cambiar como el Vaticano, va a cambiar tu vida, vas a arreglar tus problemas. No. Él, plenamente convencido, le reconoció y le aceptó. A veces Dios tiene planes tan diferentes. Yo tuve un cuñado que en la iglesia estuvimos 3 años orando por él. Íbamos a la reunión de varones, una serie de cosas, y él era de esos borrachitos, tremendo el hombre. A los 3 años, en un culto, dobló sus rodillas y llorando aceptó al Señor. A partir de ahí, cero alcohol, cero todo, la vida cambió. Dios hizo un cambio de la noche a la mañana. Y su vida la terminó siendo copastor en una iglesia en Estados Unidos. O sea, uno cree, dice, bueno, va a salir algo bueno de un borracho, de un tipo que se queda tirado en la calle.
de un irresponsable, de un esto y un otro. Dios utiliza gente corriente De lo vil y despreciado. para hacer Lo vil y importante. despreciado. Así de fácil. Vale. Él dio el ejemplo. Nació en un pueblo que nadie quería. ¿Para qué? Para demostrarles humildad. Él pudo haber nacido en Jerusalén, Ajá. pudo haber nacido en un gran hotel, en una mansión. Pues él es dueño de todo. Sin embargo, ¿qué nos enseñó? La humildad. Muy bien, con eso concluimos este tema de hoy. En la siguiente semana tendremos ya lo último de este apóstol que a mí me apasiona, me emociona, no sé ustedes, pero se me hace increíble lo que aprendemos con cada apóstol. Yo te voy a pedir un favor, Gerard. Yo quisiera que nos trajeras para la siguiente semana todas las citas donde habla que Jesús nació en Nazaret. Es complicado, don Peter. No, pues pero algunas. Yo voy a buscarlas porque a mí me bueno, vamos a hacer una cosa. O sea, no tengo que prepararme y estudiar todos estos datos. Créanme que me lleva cierto tiempo. Todos tenemos trabajo, actividades, pero sin embargo te apasiona y te metes. Yo los invito a que todos traigamos algo y aportemos todo. Y eso nos lleve a Pues vamos a estudiar, a ver pasajes, sí, ¿no? De la Biblia. pasajes de la Biblia. Yo voy a hacer mi parte, claro. Pero yo les pido a todos que también traigan de su parte. Yo voy a traer todo donde dice que Jesús. Ok, tráenoslo. Que mande pasadita por ahí y que ahí se. Eso. Ok, cosas muy importantes. Algo muy importante que debemos tener claro. Tiene que venir en la Biblia. ¿Sí? O sea, Wikipedia, ¿no? tiene que estar soportado ¿Cómo se llama? bíblicamente. Él nació en Jacona y dice que es Entonces, es que venga soportado. Porque eso para mí, y yo creo que para todos, es lo importante. No lo que dijo X o fulano, eso nos ayuda, Tenga sustento. pero que tenga un soporte bíblico. Eso es lo más importante. ¿Sale? Ok, José Luis, nos despides en oración, por favor. Señor,